Bueno, los Pena. compañeros, yo les digo que, perdón, Vanessa, yo les comento a los compañeros que esta capacitación se va a dar por una directriz una exigencia y una directriz de la facultad, ¿sí? Para todos los estudiantes, porque nos están capacitando en estas bases de datos que no estamos usando de la manera correcta y pues se cree que es por falta de capacitación. Entonces, aquí vamos a tener la capacitación en la noche de hoy. Eh, Esperemos entonces pues que la aprovechemos a cargo de Jessica Vanessa. Ella es bibliotecóloga y nos va a capacitar en lo que son todos sus manejos de la base de datos, que es una fuente de información muy importante para todas nuestras consultas académicas. Gracias, Vanessa. Adelante. Buenas noches para todos. Como le dije, profe, el objetivo de esta capacitación es que ustedes la conozcan y aprendan cómo manejar todo el tema del uso y las búsquedas en las bases de datos, más específicamente en las bases de datos que tenemos suscritas en la universidad. Mi nombre es Jessica González. Acá está mi correo de contacto, digamos que por si vamos más adelante, tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a las bases de datos o tienen algún problema, porque eso suele también pasa que muchas veces algunas bases de datos que se caen mucho, entonces si eso les pasa muy seguido, entonces también me pueden escribir, porque ya vemos que ya me toca escribirle como al proveedor de esa base de datos para que nos arregle ese problema. También si durante todo el trayecto de la capacitación tienen alguna pregunta, alguna duda, también lo pueden hacer. Por favor, les voy a pedir que si realicen la pregunta por medio del micrófono, ya que como ahorita no voy a estar mirando el chat, no voy a poder mirar pues, la pregunta si lo hicieron por ahí. Como les digo, pues, yo ahorita les estoy hablando con el profe y es que esta capacitación está siendo grabada y ahorita finalizando les voy a pasar el enlace al canal de YouTube. Nosotros desde la biblioteca tenemos un canal de YouTube en el que subimos todas las capacitaciones de bases de datos, normas APA y el gestor bibliográfico Mendeley. Entonces ahí pueden observarlas y mirarlas, tanto estas como otras que han realizado anteriormente. Entonces, para empezar, voy a iniciar con una parte como de conceptos claves de las bases de datos para ya luego pasar a la parte práctica. Entonces, donde buscamos la información académica y científica. Yo sé que muchos suelen utilizar la mayor herramienta para buscar la información siempre va a ser Google. O sea, uno casi siempre se va a dirigir a Google. Lo que pasa con Google es que Google arroja sitios web como Wikipedia u otros sitios, digamos que no son tan confiables al momento de realizar los trabajos académicos. Porque, digamos que los sitios no tienen como la autoridad o la pertenencia o relevancia para hablar del tema que estamos buscando. Digamos que en este ámbito mucho más académico ya necesitamos una información que ya se encuentra alojada tanto en las bases de datos como en las bibliotecas, en los libros y en repositorios institucionales. Entonces, ese tipo de información es la que nosotros nos vamos a encontrar, que es información mucho más relevante y mucho más especializada. ¿Qué son las bases de datos? Son recopilaciones de publicaciones de contenido científico-técnico como artículos de revista, libros, tesis, congresos, de contenido temático que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre un área de conocimiento. En las bases de datos no solamente nos vamos a encontrar con los artículos de revista, digamos que en su mayoría solemos utilizarlas para encontrar artículos de revista o artículos científicos, pero en ellas también están alojados libros, tesis, congresos, también hay videos, archivos de audio, blogs, podcasts, es decir, múltiples fuentes que nos van a servir para centrar nuestra búsqueda. Como yo les decía, vemos que nosotros buscamos de una manera muy diferente en Google a lo como vamos a decir en las bases de datos. Las bases de datos tienen como una dinámica, una estrategia mucho más diferente a esto. Esto es lo que yo les llamo estrategia de búsqueda. Una estrategia de búsqueda es como una serie de pasos que yo tengo que definir para definir antes de irme a las bases de datos. Entonces, el primer paso de esa estrategia de búsqueda es definir mi tema. Es decir, yo qué tema voy a buscar. Entonces, como el primer paso y uno de los más importantes. Definir qué voy a buscar. Si es algo que ya conozco o si es totalmente nuevo para mí y dónde voy a buscarlo y cómo hacerlo.
Eso tengo que definirlo para empezar antes de seguir con el siguiente paso. El segundo paso, y uno de los más importantes, es la búsqueda de palabras claves. Las palabras claves se buscan tanto en tesauros como en diccionarios especializados. Los tesauros son una herramienta que me permite a mí como encontrar el término más adecuado. Un ejemplo, yo utilizo mucho, o digo mucho siempre, la palabra profesor. Yo todo el día mantengo diciendo profesor, todo el día, todos los días. Cuando yo voy a buscar esa palabra, o la voy a poner en un tesauro, ella me dice a mí que el término más adecuado es la palabra docente. Entonces, digamos que de cierta forma, yo en vez de buscar por profesor, voy a dirigirme más fácil a buscar por docente. Esa va a ser mi término más adecuado, pero de igual manera voy a tener la otra palabra que es profesor guardadita por ahí, porque más adelante me va a servir. Como les dije, esto de las palabras claves es muy importante, porque en las bases de datos se busca por palabra clave o término clave. ¿Okay? Les estoy dando como dos herramientas para que ustedes busquen como ese término más adecuado. Hay diferentes tipos de tesauros. En este caso, si necesitan un tesauro de contabilidad, contaduría, pueden buscar así en Google tesauro de contabilidad y les va a aparecer. El tercer paso es delimitar. Nosotros siempre mantenemos delimitando. Por ejemplo, si yo quiero delimitar mi búsqueda por ciertos años, es decir, solamente quiero los últimos 5 años. Si solamente quiero también que me traigan artículos del país de Colombia, eso es delimitar. Es decir, yo establecer el periodo o los años y el área geográfica, ya sea por país, por continente, por una zona, Latinoamérica, toda América del Sur. También qué tipo de fuentes quiero recuperar, como les dije ahorita. No solamente tenemos revistas o artículos, como les decimos, sino que también tenemos libros, periódicos, tesis. Entonces también tengo que definir yo qué es lo que quiero que la base de datos me arroje. Es el tercer paso que hay que tener en cuenta. Y ya el cuarto paso, digamos que este ya va más aplicado a las bases de datos, es utilizar los operadores booleanos. Son 3 operadores booleanos: AND, OR y NOT. Los operadores booleanos me permiten a mí especificar las relaciones entre los términos de búsqueda. Como les dije, son estos 3, siempre utilícenlos así en inglés como los ven acá y siempre en mayúscula. Algunas bases de datos los distinguen de minúscula, pero como para evitarnos problemas es mejor siempre utilizarlos en mayúscula. Y cada uno sirve para diferentes cosas. El AND, por ejemplo, me permite a mí buscar los documentos que contengan esas palabras. Es decir, yo estoy buscando sobre el conflicto, pero también quiero buscar en las víctimas. Entonces busco conflicto and víctimas. El OR, digamos que me sirve como para sinónimos u otra forma de llamarle a esas palabras. Como les dije ahorita, el término más adecuado es docente, pero de igual manera yo tengo guardada por ahí la palabra profesor, entonces busco tanto por docente como por profesor, es decir, docente o profesor. Porque muchas veces suele pasar que hay autores que en vez de nombrarlo de una manera, lo nombran de la otra manera, entonces como que diciéndole de esta manera la base de datos, ella me va a arrojar ambos, o sea, los documentos que tengan ambos términos. Y el NOT es para excluir, es decir, yo quiero sobre la depresión, pero que no me traiga nada relacionado con los adolescentes, es decir, nada relacionado en la depresión de los adolescentes. Con el no ya estoy excluyendo los artículos que tengan esa palabra adolescente. De una manera ahorita en la parte práctica se va a ver como un poquito más entendible esto de los booleanos, pero son siempre estos 3. Entonces, en resumen, serían estos pasos de la estrategia de búsqueda: escoger el tema, la búsqueda de palabras clave, la delimitación ya sea periódica, geográfica o de fuentes, y luego ya pasar a utilizar los conectores booleanos. Aunque eso es como les dije, la estrategia de búsqueda es más bien como una especie de guía, como unas
cosas, como unos elementos que yo tengo que tener en cuenta ya definidos para ya pasar a la parte práctica. Disculpa, Jessica, te hago una pregunta ahí que me interesa a mí y es esa delimitación de la búsqueda, la delimitación de periódica geográfica y de las fuentes. Es decir, que yo de entrada ya le estoy diciendo al buscador qué fuentes me consulta o restringo ciertas fuentes, ¿cómo es? Digamos que yo tengo que, como por así decirlo, definirlo. Digamos, ya sea en un cuaderno o una hojita, yo poner, bueno, yo quiero artículos de ese tema en los últimos 5 años, lo quiero en Colombia y quiero solamente artículos científicos o académicos. Entonces ya con la parte, como vamos a ver ahorita, todas las bases de datos siempre tienen un cuadrito que se llama cuadrito de filtros o delimitadores. Cada base de datos lo nombra diferente. Entonces, uno va haciendo esa parte, ese tercer paso, ahí mismo en la base de datos, que es como utilizar esos delimitadores que yo ya haya definido dentro de la base de datos. Ahorita vamos a ver esos cuadritos de filtros o delimitadores. Ok. Listo. Ya unas recomendaciones finales es evitar preposiciones y conectores, es decir, evitar palabras como la, los, en, y, o, porque, como les dije, uno en Google, uno en la base de datos busca de manera muy diferente a como busca en Google. Entonces, muchas veces uno pone, por ejemplo, a ver, yo quiero buscar qué es la contaduría pública. Te busco aquí, qué es la contaduría pública en Google y me va a aparecer documentos. Si yo busco esa manera en las bases de datos, se llama arrojar a mi documento el que tenga que tenga la, lo que tenga es. Entonces van a ser tantos artículos y que son artículos que nada que ver con mi tema, que va a arrojar tanta información que no me va a servir. Entonces evitar como esas palabras, la, los, en, y, o, que. Buscar de 3 a 5 palabras claves, como les dije, esto es un paso muy importante, y no solamente quedarse con uno. Digamos que para el ejercicio de hoy solamente voy a hacer el ejemplo con una o 2 palabras claves, pero sí es preferible que ustedes busquen de 3 a 5, porque suele pasar que uno utiliza primero una, pero esa no arrojó tantos resultados, pero si busco por la segunda o por la tercera, ahí posiblemente sí me arroje suficientes resultados o resultados más apropiados. Entonces es mejor tener gran cantidad de palabras claves. Hacer la búsqueda exacta entre comillas. Digamos que las comillas se utilizan como para, utilizando búsquedas de más de una palabra, contaduría pública, contabilidad financiera, no sé, derecho penal, acoso escolar, cosas así. Entonces, cuando tengo como esas palabritas y las quiero buscar de manera exacta, las pongo siempre en comillas. De contabilidad financiera, contaduría pública, economía circular. Entonces, siempre las pongo así en comillas. El lenguaje es el inglés es el lenguaje universal. Cuando nosotros buscamos en inglés, vamos a ver que los resultados van a aumentar muchísimo más y van a ser mucho más actualizados. Porque muchas veces, muchos autores suelen publicar más en inglés como para generar un impacto más internacional, una visualización más internacional. Entonces, siempre que usted ya tenga sus palabras claves, traduzcanlas en inglés y hagan el ejercicio de buscar en esas palabras claves en las bases de datos en inglés y van a ver que los resultados van a aumentar demasiado más y que van a ser mucho más actualizados, porque muchas veces suele pasar también que uno busca en español y que digamos que hay artículos que el tema solamente llegó hasta 2019, pero si yo busco en inglés, el tema va a estar ya en 2020, 2021 y hasta posiblemente 2022, es decir, que ya hay artículos que posiblemente se publiquen en ese año. Leer el título, el resumen y palabras claves. Esto es como para uno saber si lo que yo voy a empezar a leer si me va a servir o no, porque uno también se suele guiar solamente por lo que dice el título. Entonces uno mira el título, como que ve, esto es como que está ahí, me puede servir. Entonces yo empiezo a leérmelo y ya por allá a la mitad o ya finalizando me di cuenta que ese artículo no me sirve para nada. Entonces lo que yo hago es leerme el título, si veo que si va medio guiado por ahí, paso a leerme el resumen. En el resumen yo me doy cuenta si va a tratar o no el tema que yo necesito
Y también miro qué palabras claves proporciona el autor para ver si también va relacionado a eso. Y sacarle provecho a las herramientas que tienen las bases de datos. Yo sé que muchas veces uno las suele utilizar para las búsquedas, pero muchas bases de datos tienen muchas herramientas que van a ser muy útiles y que les va a facilitar muchas veces el trabajo a ustedes. Digamos que por acá fue como la parte conceptual. ¿No tiene alguna pregunta hasta aquí con esto de los conceptos? Pues no, hasta el momento iba claro. Listo, entonces voy a pasar a compartir mi pantalla. Porfa, me confirman si la ven ahí. Sí. Sí, listo. Sí. Entonces, como les dije, el objetivo es nosotros mirar las bases de datos que tenemos escritas en la página o en la universidad. Entonces, nos vamos al tda.edu.co. Entonces, vamos en la parte de usuarios, Campus TDA. Acá nos ingresamos en esta parte de aquí con nuestro usuario y contraseña. Es decir, con el usuario y contraseña institucional. Seleccionamos esta parte que dice bases de datos y libros electrónicos, este de aquí, y nos arroja como este menú, por así decirlo. Acá tenemos las bases de datos académicas para la comunidad universitaria, es decir, usted ya solamente por ser parte del Tecnológico de Antioquia tiene acceso a estas bases de datos y libros electrónicos. Acá tenemos un buscador, en caso que yo utilice alguna base de datos o un libro. Entonces yo, por ejemplo, quiero ebook, yo lo busco directamente, ahí me aparece. O si no, vemos que acá las tengo todas. Les hago una pregunta, no sé si algunas ya han utilizado una de estas plataformas, una de estas bases de datos. ¿Fue la primera vez que ven esto? ¿O si han utilizado alguna, cuál han utilizado, si se acuerdan? Pues yo he entrado mucho ahí a Legis, más que todo a Legis y a bases de datos de economía. No recuerdo cómo se llama una de economía, pero sí muchas veces estuve mirando toda esta parte de economía, como te decía ahora al inicio. Sí. Pues a mí me gustan mucho esas lecturas de economía y estuve hojeando tesis por ahí sobre algo. Sí, Legis es muy buena para la parte como comercial. Y Ujú. digamos que es como muy completa. No sé si alguno de los chicos o chicas han utilizado alguna de estas. Fue la primera vez. Pues yo una vez, buenas noches, primero que todo. Buenas noches. Una vez tuve como una experiencia así y me iba a meter a una base de datos de ley, Sí. ¿cierto? Y me aparecía que el artículo estaba privado o no se podía leer. Listo. Gracias por responder. Listo. Eso a veces suele pasar también mucho. Hay artículos que digamos que no se pueden acceder a ellos, digamos que son solamente referencias, es decir, solamente título, resumen y palabras claves. Esos son los artículos que se llaman de referencia. Entonces, hay que fijarse muy bien siempre que los artículos que tú necesites, digamos que si estén en PDF o que tengan como otro acceso en otra página externa o que estén como en acceso abierto. Cuando pasa eso es porque porque esos artículos tienen como una especie de embargo, por así decirlo. O sea, como en el mundo científico les dice embargo. Es decir, el autor o la editorial o la revista no permite que ese artículo esté en acceso, no tenga como el acceso al texto completo. Eso se llama como artículos de embargo. Eso a veces suele pasar también mucho, entonces como hay que fijarse como en esos detallitos. Y disculpa, ¿y por qué se da eso? ¿Eso se da por...?
porque el artículo está ya descontextualizado o está desactualizado o hay algún problema con el autor. Profe, no sé, eso ya es como más que todo como parte de las revistas en las que el autor publica el artículo. Entonces, supongo que ya es como una negociación entre la revista y el autor que se llega como a esa parte. Digamos que ya es como una parte más de la editorial o algo así. Entonces, digamos que ya la revista, sí, ya las bases de datos sí cumplen con la opción de uno darle como, mira, este artículo existe y se trata sobre esto, o sea, me da el resumen y las palabras claves, pero sí suele pasar eso a veces mucho, digamos que con las revistas y los autores. Listo, entonces digamos que estas son las plataformas y las bases de datos que tenemos en este momento. Entonces, para aquellas personas que digamos que la primera vez que ven esto, les va a dar como un rápido resumen sobre cada una de estas, para que se vayan haciendo como una idea de qué se tratan cada una. Entonces empezamos con el COE e el libro. Estas dos primeritas que ustedes ven acá, estas siempre dos, son plataformas de libros electrónicos multidisciplinarias. Es decir, van a encontrar libros de diferentes áreas del conocimiento. Estas dos plataformas son una de las plataformas de libros más grandes que hay. Entonces acá siempre van a encontrar libros de diferentes áreas del conocimiento. LegisComex se enfoca mucho como en la parte comercial, como dice el profe, es muy sobre las exportaciones, importaciones, como también arroja estadísticas del comercio, a toda la parte comercial encontramos por acá. Experta, Legis Móvil Arancel, digamos que también se enfocan mucho en la parte comercial, pero también tienen como su parte legal de ese comercio. Entonces acá también digamos que son como muy comerciales, enfocan ya sea en la parte legal o todo lo que tiene que ver con estadísticas de exportaciones e importaciones. Ambientales, Leyes Info y Salud Leyes, estas tres tienen que ver todo con la parte jurídica y legal sobre algún tema de conocimiento. Acá vamos a encontrar leyes, decretos, todo lo que tiene que ver con la parte legal. Luego ya tenemos Engage, ProQuest, EBSCO, InsightSdirect, Scopus y Springer. Estas 6 son bases de datos multidisciplinarias. Es decir, también acá vamos a encontrar artículos, tesis, libros de diferentes áreas del conocimiento. Hay algo que tener en cuenta es que, por ejemplo, Engage, ProQuest y EBSCO, digamos que manejan gran parte o gran resultados en español, mientras que en InsightSdirect, Scopus y Springer se enfocan o traen mucho más resultados cuando uno busca en inglés. Por eso yo les decía que el segundo idioma era muy importante, porque estas 3 bases de datos son una de las bases de datos más grandes y más importantes que existen, pero se enfocan mucho como en esos resultados en inglés. Mientras que estas de acá se enfocan más como en resultados en español. Y estas son multidisciplinarias. Tenemos Digitalia, también es una base de datos de revistas, pero también tienen libros, y se enfoca más que todo como en esos libros electrónicos, también es multidisciplinaria. BLEX y Notinet, estas dos son bases de datos también normativas, es decir, todo lo que tiene con la parte legal, leyes, decretos, también encontramos por estas dos. Magisterio es una base de datos que está más enfocada a temas de educación y pedagogía. Gale, eBook, Bibliotecnia y Alpha Crown, estas 4 son plataformas de libros. Estas ya no son multidisciplinarias como Digitalia, como el libro o como el COE. Estas 4 digamos que ya tienen sus libros como sus áreas más enfocadas. Miren que ahí abajito, cada una de ellas me dice más o menos de qué temas va a tratar o qué áreas trata. También son plataformas de libros muy buenas. Pero depende del área del conocimiento. Listo, entonces acá yo le voy a mostrar algunas bases de datos y algunas plataformas de libros. Para empezar, quiero mostrarles esta que se llama ProQuest. Como les dije, estas 6 son bases de datos multidisciplinarias. Es decir, acá siempre van a encontrar resultados. En unas van a encontrar más resultados que en otras, pero acá siempre van a encontrar muchos resultados.
Recuerden que estas tres manejan mucha información en español. Y de hecho, lo que es ProQuest es una base de datos, como dije, muy grande, muy buena, y desde su interfaz, como desde su página principal, todo me lo empieza a arrojar a mí en español. No es como que empieza como algún término para ir en español, ella me empieza a decir a mí todo en español, y es como muy dinámica y muy fácil de usar. Digamos que para aquellas personas que, como la primera vez que ven, utilizan alguna base de datos, se pueden dirigir a ProQuest porque es como una de las mejorcitas. Entonces acá lo que yo les decía, introducir términos de búsqueda. Entonces acá tenemos todo, como les decía, siempre hay que buscar por términos o palabras claves. No puedo buscar por preguntas, ni por frases, ni cosas largas, solamente términos o palabras claves de búsqueda. Acá ya me empieza a decir qué es lo que yo quiero buscar, lo que decía el profe ahorita. Yo desde acá ya empiezo yo a delimitar. Si solamente quiero revistas científicas, selecciono esta partecita de acá. Solamente quiero libros, selecciono este. Si quiero videos o audios, también selecciono esta parte. Si quiero tesis, o acá también tengo más, como informes, periódicos, blogs. ¿Sí? Desde acá, digamos que de cierta forma yo ya empiezo como a lo que yo les decía, delimitar por fuentes, que sería ya sea por libros, revistas, videos, tesis. Entonces acá voy a hacer como el ejemplo con todos, es decir, voy a buscar todas las fuentes para ahorita también mostrarles cómo se empieza a delimitar con el cuadrito de filtros. Entonces, el ejemplo que les mostré ahorita, si yo busco qué es contaduría pública, entonces acá sí me arrojan resultados, contaduría pública, pero si yo empiezo a bajar, empiezo a mirar que ya hay resultados que no se apropian tanto como a esa contaduría pública. Es decir, ella lo que está haciendo acá es buscarme qué es y contaduría por está separado. Entonces, qué pública, si sigo bajando voy a encontrar es decir, ella empieza a buscar palabra por palabra. Si yo sigo bajando, probablemente haya como artículos que nada que ver con el tema. Entonces, por eso es muy importante uno omitir estas palabritas, el qué y el es. Si yo quiero buscarla sobre contaduría pública, lo que hago es ponerlo en comillas para que me busque de manera exacta. Las comillas para cuando yo tengo este tipo como de palabras, es decir, más de una, y las quiero así de manera exacta. Entonces pongo así. Y miren que ahorita pasé como tenía 1000 resultados y ya pasé a 500 solamente poniéndolo así. También en cuanto a resultados, ya tenía como 500 más con artículos de qué es, que nada que ver. Entonces acá ya digamos que lo estoy centrando más. Entonces contaduría pública, entonces miren que acá ya me está buscando ella, ya sea en el título o en el texto, la palabra específica, como yo le ordené a la base de datos. Si yo quiero, por ejemplo, de cierta forma, delimitarlo, como les decía, de manera geográfica, también lo puedo hacer acá directamente en la barra de búsqueda. Por ejemplo, yo quiero la contaduría pública en Colombia. Entonces pongo AN. El AN es un operador booleano, recuerden que el AN es como para buscar, para que me busque ya sea por contaduría y Colombia. Es decir, ella cumple la función de y o en. Entonces, AN Colombia. Y de nuevo, empieza a disminuir los resultados. De cierta forma, que yo ya delimité de manera geográfica, especificándole a ella que lo quería específicamente acá en Colombia. Ella empieza a buscar a mí en Colombia, contaduría en Colombia. Así, ella me empieza a buscar cuando yo utilizo los booleanos. Es decir,
Estos resultados, esta cantidad de resultados y estos resultados que ustedes ven acá, va a depender mucho de uno cómo establezca esto aquí, en la barrita de búsqueda. Pero como mismo de ahorita me arrojaron como mis resultados, son muchos, y probablemente hay algunos que nada que ver con el tema, mientras que yo, realizando esto de las comillas, poniendo el AN en Colombia, ya tengo resultados mucho más específicos. Si yo quiero utilizar los otros como OR, recuerden que lo es como para otra forma de yo llamarle a esa palabra, digamos que contaduría y contabilidad pública, que muchas veces también suele llamar así, en Colombia lo puedo hacer. Ella acá me está buscando, tanto por contaduría como por contabilidad. Hacemos esto para mostrarles. Contabilidad, contaduría. El OR es cuando yo quiero buscar ya sea por esta o por esta. Es decir, ya sea un sinónimo, ya sea como otra forma de llamarle a esa palabra que yo tengo, así se utilizaría el OR. Y de nuevo, si yo quiero en Colombia, pongo el AN. Esto no es como, o sea, los booleanos no es como que tengan un orden específico, que primero tengan que utilizar el AND, luego el OR y luego el NOT, sino que es como, yo puedo utilizar primero el OR, luego puedo utilizar NOT, no quiero, no sé, NOT, no sé, Medellín, o sea, que me busque en Colombia, pero no en Medellín. Yo puedo utilizar, si hay otra forma de llamarle la contaduría, contabilidad pública, entonces puedo poner OR y esa otra palabra. Yo puedo utilizar las veces que sea necesaria y en el orden que más me funcione a mí. De esta manera es como yo utilizo los booleanos. Entonces miren que acá ya me empiezan de nuevo a aparecer contabilidad en Colombia, contaduría en Colombia. Se llama que es la forma como en la que yo ya establezco mis resultados dependiendo de esto. Vamos que para acá voy a hacer más bien el ejemplo con AN Colombia. Que quedan así solamente 400, pero digamos que de esa forma ya pueden utilizar ustedes los booleanos, el AND, el OR y el NOT. Entonces acá ya tengo los resultados que probablemente me sirvan a mí. Y acá al lado izquierdo, mira lo que yo les decía, lo que les decía ahorita el profe, que se llaman los filtros o delimitadores. Ya acá ya empiezo yo como a delimitar dependiendo de lo que yo ya he establecido. Porque es algo muy importante tener en cuenta con lo que dijo el compañero ahorita, es que no todos me van a quedar a mí siempre como el texto completo. Hay que fijarse como en esos detallitos, todas las bases de datos siempre van a dejar a mí si tiene PDF o no tiene PDF. Yo tengo que fijarme, por ejemplo en esta de ProQuest, que en la parte de abajo, él diga que tiene texto completo en PDF, en su mayoría sí lo tiene. Hay casos, por ejemplo en esta base de datos, que dice texto completo y texto completo en PDF. A veces solamente les va a aparecer estas dos opciones, resumen y texto completo. El texto completo es decir que yo puedo leer este documento acá mismo dentro de la base de datos sin necesidad de descargar algo. El problema con ese texto completo es que si por ejemplo este documento en PDF me tiene gráficas o tablas, ese texto completo no me lo va a mostrar, mientras que el PDF sí. Entonces lo más preferible es enfocarse en aquellos que tengan el PDF, al menos acá en ProQuest. Porque suele pasar que muchas veces solamente tengan resumen y detalles, lo que yo les decía, que digamos que ya sea como parte de la editorial o de la revista, es que muchas veces esos documentos no permiten el acceso como al texto completo. Tenemos que acá en su mayoría sí lo tiene. O otras veces también suele pasar que en vez de texto completo, en PDF me diga como la opción de
obtener texto completo o algo así, como si me dice como la opción de obtener texto. Cuando yo le doy en esa partecita, él me arroja una pestaña externa en el que yo voy a encontrar el texto completo en PDF ahí. Es decir, eso a veces suele pasar también mucho, que no lo tiene en esta base de datos, pero sí lo tiene, ya sea como en la página de la revista o en una página específica del autor. Entonces suele pasarme eso, que me dice obtener texto completo. Entonces como una especie de enlace que me va a dirigir a ese texto completo. Pero como para evitarnos como dolores de cabeza, yo empiezo a limitar de una vez a esta opción de texto completo. Además que acá ya solamente me quito 2 resultados que no lo tenían. Entonces ya sé que cuando yo selecciono esta, siempre voy a encontrar el PDF o el texto completo acá dentro de la base de datos. Entonces, siempre que ustedes vean como una base de datos que diga limitar a texto completo, que solamente me aparezca los de texto completo o me aparezca solamente PDF, seleccionen esa opción como para evitarse encontrarse con resultados que de pronto les sirva, pero que no tiene ese documento. En este caso, acá solamente tengo 2 tipos de fuentes. A veces, dependiendo del tema, claro está, me aparecen mucho más, me aparecen periódicos, videos, audios, tesis. Pero por aquí en este también yo puedo ir seleccionando qué es lo que necesito, y solamente revistas científicas o revistas profesionales. Y acá solamente quiero las revistas científicas. Y miren que acá ya me está diciendo qué filtro estoy aplicando yo, aparte del texto completo, que es los artículos de revistas científicas. El año también. Digamos que ya tengo esto establecido, entonces solamente que los últimos 5 años, los últimos 10, o si deseo o tengo como una fecha más específica, la puedo establecer acá. Yo solamente quiero los últimos 5 años, porque eso fue lo que yo había establecido anteriormente. Entonces miren que ya pasé como de 500 a 152. También tengo el idioma. Digamos que a pesar de que uno siempre busque así en español, hay como una cierta cantidad, ya sea menor o mayor, de artículos en otros idiomas. Como les dije, el inglés es el segundo idioma universal, entonces probablemente me aparezcan muchos artículos o pocos en inglés. Ya como cosa mía, si yo ya decía solamente, hola, dime. Los artículos que uno encuentra en inglés, de pronto también los puede encontrar en español o solo son en inglés. Cuando yo selecciono el inglés, porque digamos que seleccionamos, por ejemplo, este. Ahí está como lento. Es que ya sea que, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, mira que acá tengo uno con título en inglés, pero que puso en Colombia. Acá también pasa lo mismo, o sea, como que el título lo pone en inglés, como le dije, como para generar más impacto, pero, digamos, ya sea el resumen o el documento está en español. Entonces, si yo abro este documento, miren que acá lo tengo todo en inglés. La ventaja cuando, a menos en esta base de datos, cuando ustedes encuentran el texto completo acá, que digamos que si este, o sea, a pesar de que esto no me trae tablas ni figuras, y si digamos que de pronto sí me trae, en este caso miren que me trae tablas y figuras, este texto completo no me lo trae. Miren que no me trae algunas figuras o algunas tablas, pero la ventaja de esto es que yo puedo traducirlo acá mismo. Miren que ahí me da la opción de traducir. Entonces le doy desde inglés, busquémoslo, hasta español. Le doy traducir.
Y acá ya me tradujo todo el documento. Aquí está la ventaja, al menos en ProQuest, cuando uno tiene el documento acá. Ah, bueno, muchas gracias. Igualmente hay que tener cuidado con estas traducciones porque esto funciona con el traductor de Google y ustedes saben que el traductor de Google no es que sea lo más confiable o lo más, o sea, a veces se equivoca, entonces también hay que tener como cuidado con esas cositas, pero vemos que sí nos sirve bastante como para una hacerse la idea. En caso de que encuentren un documento que les sirva en inglés, lo pueden hacer ahí. Voy a eliminar esta opción, pero digamos que cuando ustedes encuentran documentos así en inglés, en su mayoría si está todo el texto completo en inglés, hay algunas versiones que lo tienen en español, pero tienen como esa herramienta de traducir, al menos acá en ProQuest. Jessica, mira, Hola. yo la experiencia que he tenido con eso es que, frente a la pregunta de Daniel, es que el artículo, cuando está en inglés, normalmente la fuente es una revista de habla inglesa, ¿sí? O es una revista de una academia o una universidad ubicada o en Estados Unidos, o en Australia, o en Inglaterra. Esa es la experiencia que yo he tenido. Y gracias por decirlo, porque es que es esa traducción, esto es una traducción técnica, o sea, de un aparato. Esto no es una traducción hecha por una persona. Y eso tiene muchas inexactitudes. Por ejemplo, en el caso mío que he leído documentos de normas internacionales contables, como todo eso es emitido en Inglaterra, ¿sí? Por el International Accounting Standard Board, esas traducciones que hace el traductor técnico, o sea, la máquina, no son muy exactas. Entonces, ahí a veces toca leer, por ejemplo, apreciaciones de autores supongamos yo en ciertas ocasiones consultando una SIC o una NIF, entonces toca hacer apreciaciones, buscar apreciaciones, por ejemplo, de mexicanos, de argentinos o de los mismos colombianos sobre lo que uno está consultando, ¿sí? Entonces ahí hay que complementar, es decir, no se puede quedar uno con la traducción de Google o del traductor automático, pues porque vuelvo y decimos, eso es una herramienta que sí lo saca uno como del atolladero en un momento así de que uno lo requiere, pero no es lo más indicado, ¿sí? Ojo con eso. Sí, como dice, es como una forma de uno medio guiarse para saber si, Exacto. digamos, si el artículo le sirve o no. No, porque también como es una herramienta, ellas son muy literales, entonces también suele pasar que hay artículos que tienen como palabras como muy específicas, o sea, como que hablan muy específico de cierto tema o algo así, entonces como que el traductor lo traduce tal cual y cuando vamos a ver esa traducción no es la más adecuada. Entonces es como una forma uno de ayudarse, como de guiarse para saber si el artículo les va a servir o no, pero sí es mejor uno como digamos, como especializarse más bien con el idioma, para analizarse más fácil y ir buscando ahí. De igual manera también tenemos, también de poquita manera, portugués, que a veces también les suelen pedir como artículos en otro idioma, entonces digamos que si el inglés no es su fuerte, pueden también irse por portugués, que también les puede servir. Y ya acá ya tenemos como otros artículos, como otros filtros, entonces acá ya digamos que estos del lugar se enfoca más que todo como en dónde fue publicado ese artículo. Entonces, claro está, tenemos en mayoría Colombia, pero también digamos que han hablado del tema, ¿no? Ya sea en revistas de México, Costa Rica, Perú. Como dice el profe, es porque hay autores que hablan sobre el tema acá, pero que prefieren publicarlo en revistas de otros países. Digamos que aquí ya tengo como esos artículos o esos países en donde fueron publicados, en el país en que fueron publicados. También yo puedo seleccionar esto si solamente quiero que me tengan solamente los artículos que hablan en Colombia y que fueron publicados específicamente en Colombia, selecciono esta opción. Ya también tengo como por persona, es decir, por autores, por empresas, organizaciones, porque eso digamos que también me selecciona a mí. Estas empresas y organizaciones se refiere más que todo como a las revistas, es decir, donde fueron publicadas
en esas revistas. Acá ya vemos que me va a quedar con estos artículos, ¿cierto? Con los 152. Entonces, utilizando los filtros, ustedes tienen, o sea, yo sé que el tercer paso a veces se pasa mucho, pero cada vez que uno utiliza estos filtros, especifica mucho más su búsqueda, porque se centra más en lo que uno necesita. O sea, que ya quiero solo los últimos 5 años, que quiero revistas científicas, que quiero texto completo. Si selecciono el idioma de español, también va a ser mucho más específico. O sea, siempre utilizar como estos filtros para centrar más la búsqueda. Yo ya sé que estos son los que me van a servir a mí. Como pueden ver acá al ladito, hay como un candadito que dice que es de acceso abierto. Es decir, esto me quiere decir que yo puedo copiar este título en Google y me va a aparecer. Entonces también fíjense mucho, digamos que a veces el documento, aunque eso no es como muy, como que no pasa mucho porque está en acceso abierto, entonces porque tenemos el PDF en la base de datos, pero en caso de que no, digamos que acá no está el PDF, pero tiene el candadito abierto y dice que está en acceso abierto, yo puedo buscar ese título en Google y me va a aparecer. Como les dije, no es muy recurrente, pero a veces sí suele pasar. Su mayoría, si tienen así, es porque tienen el PDF acá mismo en la base de datos. Y ya antes de pasar como a mirar como unos documentos, ya para mirarles cómo son por dentro, me gustaría darle como una rápida mirada a como esas herramientas que yo les dije a las que hay que sacar el provecho de las bases de datos. Por ejemplo, en este caso está lo de crear una cuenta y guardar los documentos en una carpeta. Entonces me dirijo a este muñequito que está acá, le digo crear una cuenta a mi cuenta, es con la dirección del correo institucional y la contraseña que ustedes deseen. Ya le doy los permisos, creo la cuenta y cuando la hago tengo varios beneficios. Como les digo, uno de ellos es guardar los documentos, es decir, yo quiero guardar este documento. Como pueden ver, ahí ya me aparece la carpeta abierta con un 1 al lado. Esto solamente queda guardado si yo lo conecto con la cuenta. Porque, digamos que en ese momento no lo he creado, no lo he hecho. Que si no lo hago, yo cierro esa pestaña y ya cuando lo vuelvo a abrir, esto ya no va a aparecer. Este documento ya no me va a aparecer ahí. Entonces yo ya empiezo como a guardar los documentos que digamos que así por el título me sirven. Se me va a quedar ahí guardados. Ya me dice que fueron 4. También puedo guardar las búsquedas. Es decir, yo puedo guardar esto que dice acá. Digamos que más adelante quiero volver a buscar de la misma manera. Puedo guardar esto. Dirigiéndome a esta partita que dice guardar búsqueda alerta. Le doy acá y él me guarda. Y también lo de crear alertas. También por la misma parte guardar búsqueda alerta y crear alerta. Cuando le digo crear alerta es porque le estoy diciendo a la base de datos que quiero que constantemente al correo ella me mande cada vez que suba documentos sobre la contaduría pública en Colombia. Eso es lo que se refiere con crear alertas. Que la base de datos cada vez que suban como un artículo sobre este tema me lo mande al correo. Realmente, como les dije, es como una manera de uno aprovechar esas herramientas que tienen las bases de datos. Y acá voy a mirar no sé, hablamos de este por ejemplo, como que no tiene que ver así como mucho con la contaduría, o al menos el título no habla mucho sobre la contaduría, pero como para mostrarles, a pesar de que ya les mostré ahorita, acá tengo la opción de leerlo en texto completo. Si está en inglés, de nuevo traducirlo, pero con mucho cuidado con esa traducción. Mirar el PDF. Acá yo lo puedo observar, leerlo o descargarlo. Es esta opción. Esta descarga no es que, o sea, si yo lo de descargar no me va a abrir como otro documento o me tengo que loguear con algo, solamente me descarga así, o sea, no tengo que crearme una cuenta, cualquier cosa para yo descargar los documentos de acá.
Y algo que se omite mucho, pero que es muy importante en esta base de datos y en casi todas las bases de datos, es que, por ejemplo, si yo en esta me voy a resumen y detalles, yo al bajar me voy a encontrar con una parte que dice URL del documento. Nosotros estamos acostumbrados a que en Google siempre cogemos la que se encuentra acá en el buscador. Es decir, siempre pasamos esta. Ya sea que la guarden en una parte, que se la pase el profesor, que la ponga en las referencias, que se la mande un compañero. O sea, siempre cogemos esta. En las bases de datos eso no es igual. Siempre hay que coger la URL del documento, es decir, del artículo original. Este es la URL o el link o el enlace que me va a servir. Porque si yo le mando esto al profesor, pues posiblemente él no le vaya a abrir porque él tiene otra cuenta, maneja otro computador, otra red, entonces va como que ya no le va a aparecer lo mismo de acá. Entonces, para evitarse problemas, siempre dirigirse a esta URL. Eso suele pasar mucho en las bases de datos. Hay muchas que yo veo que todas, en su mayoría, ofrecen esto. Ya sea que le llamen URL, que le llamen enlace, que le llamen link, o algunas veces también son distinguidas como con un loguito que es como un infinito, unas cadenitas ahí. Siempre que ustedes vean eso, siempre copien ese enlace que les ofrece la base de datos, porque es de que les va a servir, ya sea para pegar en las referencias o para mandar al profesor a un compañero. Bueno, a pesar de que ya acá tenemos los detalles, digamos que estos detalles nos sirven para las personas que, digamos, que hacen las referencias manuales. De acá cogen esos detalles y acá al ladito ya tenemos de la descarga del PDF, lo de citar. O sea, cuando lo de citar no es que me va a citar el documento, sino que me va a referenciar. Como les dije, es una herramienta que les va a facilitar a ustedes mucho, o les va a ahorrar a ustedes mucho el trabajo. ProQuest todavía no está actualizado a APA 7, entonces hay que fijarse al menos en que, digamos, no, o sea, como en detallitos que hayan cambiado. Y también porque de esto depende esta referencia. Hay veces que ponen, por ejemplo, el título en mayúscula sostenida, entonces cuando yo le voy a referenciar, esto me aparece así con mayúscula sostenida. Entonces eso tengo que cambiarlo yo, o sea, le doy copiar, ya mira que fue copiado, pero cuando lo pongo en la referencia, yo ya lo tengo que modificar manualmente y cambiarle esos detallitos, como que este está bien. Así está bien la referencia, entonces ya solamente sería copiarla y pegarla. Pero a veces suele pasar eso, que a veces tienen como, o que ponen como el apellido mal, o que ponen como la inicial o algo así, o el nombre completo, pero el resto me sirve. También tengo la opción de mandar por email. Entonces acá yo deseo, le digo si quiero incluir las citas bibliográficas al final, si quiero incluir el encabezado, la tabla de contenido, la numeración, la dirección de correo electrónico. Recuerden que tienen que ser de la institución, porque digamos que es por que el TDA pagó para que solamente las personas pertenecientes a la institución accedan a este documento. El nombre y el asunto. Y ya otras opciones, como guardarlo en Google Drive, en Classroom o en OneDrive. O si yo, por ejemplo, tengo un gestor bibliográfico, también digamos que lo puedo guardarlo ahí. Si yo, por ejemplo, estoy utilizando Zotero, EBNOS, CityBy o Mendeley, lo que hago es descargar este formato, que es un formato RIS, y ya cuando lo subo al gestor bibliográfico, subo ese formato y él me lo va a leer así tal cual como lo vemos acá. Como les dije, es como una de las herramientas que hay que como que sacarle provecho a las bases de datos. ¿No tienen alguna pregunta hasta aquí sobre esta base de datos de ProQuest en general? No.
Y entonces digamos que va a continuar con otra base de datos que también es muy buena, que es EBSCOhost. También es una base de datos multidisciplinaria, muy buena y que me arroja bastantes resultados. Y en su mayoría todos son en español. Entonces selecciono esta opción, la primerita. Luego selecciono esta porque EBSCO está dividida en otras bases de datos. Es decir, ella tiene como unas mini bases de datos. Entonces tenemos de negocios, también sobre justicia criminal, libros electrónicos, sobre medio ambiente, sobre medicina, periódicos, negocios de manera regional. Es decir, ella se subdivide en diferentes bases de datos. Entonces yo para buscar de manera general en todas estas, le doy acá, le doy continuar. Y de nuevo ya me dice a mí buscar por palabras claves. Acá voy a copiar esto. Yo puedo realizar la misma búsqueda en todas las bases de datos, como también como para hacer un tipo de comparación, a ver cuál me arroja como más resultados, o cuál me arroja menos resultados, o cuál me arroja resultados como más apropiados, como que también puedo hacer como ese tipo de comparaciones entre las bases de datos, y así me voy dando cuenta, digamos, que cuál me puede servir más para mi tema y cuál me puede servir y cuál no tanto. Entonces miren que aquí ya me arrojó, acá no estoy filtrando, o sea, de cierta manera filtré fue por el país. Acá también esta me arrojó 500 resultados sin los filtros y esta 141 sin los filtros. Ya tiene más poquitos, pero posiblemente sean estos resultados que me sirvan más. Sean como más acordes. Acá ya tengo estos documentos, estos artículos. De nuevo, ellas dos de cierta forma se parecen mucho. O sea, son diferentes empresas, pero tienen similitudes. Por ejemplo, acá tengo los resultados en la parte central y acá al ladito tengo el cuadro de delimitadores. Miren que de cierta forma tienen como sus parecidos. Y abajito de nuevo me está diciendo si tiene el texto en PDF o no. O sea, siempre tengo que fijarme que sí tenga el PDF. Que si sigo, digamos, avanzando, posiblemente me encuentre con documentos. En este caso, me dice que texto completo, entonces es un libro electrónico. Me dice que está de IPU. Entonces digamos que acá yo tengo que empezar a fijar en esos detallitos para que no me pase, que de pronto no encuentre, o sea, que me encuentre con documentos que sí me van a servir, pero que esos documentos los abro y mire como que no, eso no me sirve, entonces mejor los cierro y ya. Y de nuevo, solamente lo que yo hago es darle delimitar a los de texto completo. Y miren que acá ya me los quitó, esos que no tenían el texto completo. La fecha, acá yo puedo o poner la fecha en específico, entonces yo puedo poner 2016, y digamos que pone los últimos 5 años, o puedo ir arrastrando esta partecita de acá hasta encontrar la fecha más adecuada, que es 2016. Cuando lo suelto, ella me actualiza. Y miren que ya pasé de 141 a 52. También el tipo de publicación o el tipo de fuentes, que le selecciono más. Entonces acá yo puedo seleccionar. Si quiero publicaciones, publicaciones académicas, libros, revistas. Si quiero estas, más, o sea, voy a escribir los libros. Ya no quiero nada de libros, solamente artículos. Pero si solamente, pues, si quisiera los libros, puedo darle seleccionar a esa opción, que fueron 2. La materia o término del tesauro, lo que yo les decía, son como palabras claves que de cierta forma estén relacionadas con el tema. En este caso,
siempre me arrojarán a mí las palabras claves en inglés. El idioma, en su mayoría todo está en español y hay uno como que en otro idioma. Ay. Aquí acá voy a dejar esto el idioma así tranquilito. Y me dicen que base de datos también hay más artículos. Como le dije, EBSCO está dividida en otros artículos, bueno, perdón, en otras bases de datos. Entonces me dice en qué base de datos de esas hay más artículos. En este caso hay más en Fuente Académica Premier y un poquito más en negocios. Entonces, si yo deseo solamente enfocarme en esas dos bases de datos, la selecciono. Si no, también la dejo así en blanco. Pero como les dije ahorita, utilicen mucho esta parte de los filtros, porque si ustedes al utilizarlos van especificando más lo que quieren y así los resultados van a ser mucho más específicos, mucho más centrados al tema. Acá también tengo la opción de yo guardarlos en una carpeta. También tengo que conectarlo con una cuenta. Le doy a conectar. Ay, no me quiere cargar. Pero bueno, al darle que vamos a conectar, ahí también crean ustedes su cuenta para que estos documentos le queden guardados en esa carpeta. Acá arriba ya tengo como unas materias, lo que yo les decía. Es decir, como el tesoro de negocios. Es decir, acá mismo yo puedo buscar, esto también es un tesauro, puedo buscar por el término para mirar qué término, digamos, es más adecuado. Publicaciones, información de la empresa, digamos que esto más como de la base de datos. Si tiene imágenes, y ya digamos que tengo videos de negocios, diccionarios, libros electrónicos, índices, digamos que son como otras herramientas, como les decía, que también hay, o sea, que también les puede sacar algún provecho de estas. Entonces yo ya al seleccionar un documento, abramos este. Y miren que acá ya tengo el título, los autores, las palabras claves del autor. Tengo resumen ya sea en inglés o en español o en portugués. En su mayoría siempre queda en inglés y en español, a veces en portugués y rara vez en francés, por si acaso les sirve o algo. Y las herramientas que también tenemos acá al ladito izquierdo, perdón, al lado derecho, que es guardarlo en Google Drive, si deseo, eliminarlo, agregarlo a la carpeta, imprimir, enviar por correo. Bueno, acá también lo puedo enviar por correo, guardarlo, citar. O sea, siempre que encuentre como esa parte de citar, no es que les vaya a citar, sino que le va a arrojar a usted la referencia. En este caso yo busco APA, acá sí está actualizado APA 7, entonces ya solamente sería copiar, de nuevo fijándome bien que la referencia sí está bien. Si veo que sí va de acuerdo a lo que dice la norma, entonces ya sería solamente copiar y pegarla. Así yo veo que, así por encima veo que sí está bien. Entonces solamente iría a copiarla y pegarla. Como les dije, esto es una buena herramienta para no ahorrarse tiempo, pero está fijándose que los detalles estén bien, de acuerdo a la norma. Exportar un gestor. Si ustedes no tienen, hay más de datos que tienen asociaciones con gestores bibliográficos más directas. Por ejemplo, EBSCO y ProQuest lo tienen con un gestor bibliográfico que se llama RefWorks, en el cual digamos que es de pago, entonces no tenemos acceso a él. Mientras que si utilizamos Mendeley, estas bases de datos que se en Scopus y Springer, ellas sí tienen acceso o asociación con ese gestor bibliográfico. Pero en caso de que ustedes utilicen otro gestor y esa base de datos en específico no tiene como asociación,
lo que hacen es descargarlo siempre en este formato que se llama RIS. O sea, siempre que ustedes vean como algo que se llama RIS, lo descargan ahí, solamente subirlo a la base de datos. Perdona, gestor bibliográfico. También le puedo crear una nota. Y de nuevo en el enlace permanente. O sea, no coger el que se encuentra acá, sino siempre el que le ofrece a uno la plataforma. Miren que ella siempre me dice a mí URL permanente, enlace permanente, o link, o se distingue como por este loguito, como pueden ver acá. Ese de que yo tengo que copiar, ya sea en las referencias, o si se lo va a mandar al profesor, al compañero. Siempre ese que les otorga la plataforma. Y ya aquí, lo del texto completo, acá ya también lo puedo descargar de nuevo sin necesidad de, ya sea como ingresarme en alguna cuenta o algo, solamente directamente. O leerlo acá mismo. Okay. Esta sería otra base de datos que también es muy buena, como les dije. De cierta forma se parece mucho. No se parece mucho, pero sí tiene como algunos parecidos con ProQuest. En cuanto, digamos, a la forma en la que está organizada, que acá a este lado tenemos los delimitadores, que acá tenemos los documentos y las herramientas. Y en su mayoría arroja documentos en español, porque desde su plataforma también todo empieza a arrojarme a mí todo en español. Vemos que esa es otra. Ya quiero mostrarles una última base de datos que sería Cengage, que también es una base de datos muy buena. Acá, de cierta forma, yo de nuevo tengo, por ejemplo, otras bases de datos en las que ya también está subdividida. Y de nuevo busquemos así. De la misma manera que estamos buscando en las otras dos bases de datos. Entonces, esta cambia un poquito más. Esta ya me muestra todo un poquito más diferente a diferencia de estas dos. Entonces, para empezar, ella siempre que yo busque, siempre me arrojará a mí el texto completo. O sea, ella siempre va a aplicar este filtro. O sea, no es como en esta que yo tenía que aplicárselo manualmente, el que yo misma se tenía que aplicar, sino que ella inmediatamente siempre va a mostrar a mí o va a aplicar el filtro cada vez que yo busque. Una cosa como que ya hace automáticamente. En este lado, digamos que tengo los filtros, que también cambian. Entonces, de nuevo ya me dice que acá está buscando documentos de texto completo. Si quiero periódicos revisados por pares o si quiero documentos que contengan imágenes también. Y digamos que yo quiero que esos documentos también contengan imágenes. Vamos a ver. No. Como les decía, siempre que les pase como esto, es bueno como que si algo me escriban al correo, porque digamos que es como un problema de la base de datos, entonces tocaría escribir al proveedor para solucionar esto. Pero entonces acá ustedes pueden seleccionar esta opción y también le va a arrojar documentos que tengan tanto el texto completo como que también tenga imágenes. Acá revista me dice las revistas, es decir, no me quiere dar. Bueno, que tengo las publicaciones, que tengo 34 noticias, se va a tocar escribir al proveedor. Está fallando. Las publicaciones acá académicas, es decir, tengo 555 artículos, tengo en revistas 22 y noticias 34. Si yo solamente quiero las noticias, vamos, selecciono esta. Como les digo, dependiendo del tema, van a haber más o menos fuentes. Si yo busco otro tema, puede que me arroje tesis, videos, libros, acá no. Si quiero, por ejemplo, la fecha, es decir, el rango de años, acá digamos que es más personalizada, pues pongamos 2016 hasta la fecha de hoy. Pero de aplicar, no, hoy está fallando esta base de datos. Pero digamos que es como
Así para mostrar. Jessica, Hola. aprovecho pues ahí que te está presentando unas palletas ahí para comentarle a los compañeros que cuando uno está empezando a hacer consulta o investigación, lo más ideal es que uno mire artículos de revistas. ¿Por qué? Y noticias. ¿Por qué? Porque el artículo de revista es un resumen de un trabajo, por ejemplo, de una tesis. Alguien puede hacer 2 o 3 artículos de revista queriendo mostrar su tesis, o sea, queriendo, digámoslo, resumir en 2 o 3 artículos de revista desde 2 o 3 puntos de vista o desde 2 o 3 perspectivas resumir su tesis en un artículo de revista. Así funciona. ¿Por qué? Porque la tesis puede ser 180, 200 páginas en PDF, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno consulta artículos de revista, crea el filtro y hay menos consulta. Por ejemplo, ahí veía noticias. Las noticias también son muy explícitas, o sea, las noticias son muy puntuales y en las mismas noticias tratan de especificar o aclarar temas que de pronto son muy intrincados a la hora de leerlos, que son muy densos a la hora de consultarlos. Entonces la noticia arranca aclarando ciertas situaciones que ya lo van ubicando a uno dentro de lo que uno quiere consultar, ¿sí? Entonces ir de esa manera, o sea, de lo más fácil a lo más difícil. Y por último, pues si usted quiere hacer la lectura que es lo ideal de la tesis o la lectura del libro, etcétera, pues entonces ahí sí ya va a ampliar y va a ir a mirar la fuente dependiendo de lo que quiera encontrar, ¿sí? Pero normalmente uno debe arrancar por lo más fácil y lo más resumido posible. Gracias, Jessica. Gracias, profe. Entonces, sí, casi es mejor como mirar es como esos artículos de revista. Como dije, normalmente también hay otras fuentes en caso de que les sirva, pero sí, lo más preferible es como mirar esos artículos. Entonces acá también tengo como por tema, es decir, acá tengo contabilidad, contadores, investigación, también puedo seleccionar esto ahí, el tipo de documento, como les decía, a pesar de que acá ya tengo publicaciones académicas, pero dentro de esas publicaciones académicas tengo ensayos, reseñas de libros, bibliografía, encuestas. Entonces lo que yo hago es seleccionar esos artículos, como de que me da, bueno, no me quedan los filtros, pero no que ya ustedes como que seleccionen ese de ahí, de los artículos, para que les aparezca solamente eso. Entonces acá ya no me dieron bien los filtros porque la plataforma está fallando. Acá ya abrí un documento, que es este, Educación Contable en Colombia. Entonces acá ya tengo el título, tengo el autor. Miren que a diferencia de ProQuest y EBSCO, ella cambia un poquito de dónde, es decir, este es como, esta es la revista, el número, la editorial que es la Universidad del Valle, me dice la cantidad de palabras, no que esto cambia a diferencia, porque antes no me la decía, y acá sí me dice la cantidad de palabras. En resumen, y acá yo mismo puedo leer el artículo. Y a diferencia de ProQuest, si yo tengo, que en este caso, estas cositas así, si yo tengo tablas o figuras, esta sí me la va a mostrar. La ProQuest, cuando le muestra el texto completo, no me muestra las tablas y figuras. Cengage sí me muestra esas tablas o figuras. Acá yo también puedo ir leyéndolas sin necesidad de descargarme algo. También tengo la opción de traducir, en caso de que de nuevo, digamos que no ya estuviera en inglés, también lo puedo traducir de nuevo, teniendo en cuenta que la traducción es lo más confiable. También me permite a mí escucharlo. También que es otra herramienta que también puede servir a mí, que es escucharlo. Y de nuevo acá tenemos enviarlo por Google Drive, guardarlo en OneDrive, enviarlo por correo, descargar el PDF. Ahí ya me descargó. Imprimirlo. Y en la parte de arriba tengo lo de citar. Y miren que ya me ofrece estas opciones, estos estilos de norma, como APA, Chicago, Harvard,
como siempre utilizamos APA, entonces de nuevo fijarme que si esté bien la referencia. Por ejemplo, no sé qué significa este más, entonces digamos que hay que quitar este más y ya solamente diría copiarlo y pegarlo. Y acá mismo me dice en dónde yo quiero exportarlo, ¿no? Si no tenemos acceso como a esos gestores que no tenemos, lo descargamos en RIS, ella lo puede exportar. Acá también tengo la opción de descargarlo y, como les decía, obtener vínculo. Miren que ellas siempre van a ofrecer a mí lo del enlace, lo del vínculo, lo del link. Ellas siempre me van a ofrecer eso. Entonces siempre seleccionar este porque mire que acá es uno, es que obtener vínculo es otro muy diferente. Miren que ellos sí cambian. Ya puede que así como a simple vista no se vea mucho, pero estos vínculos sí cambian. Entonces este siempre es el que yo tengo que mandarles. Y ya como que estos son destacados, es decir, yo acá dentro, leyéndolo, yo puedo ir como poniéndole subrayados, pues quiero esto en amarillo, por ejemplo, quiero poner, no sé, palabras, digamos que contaduría, a pesar de que digamos que ya acá está subrayada de cierta forma, lo quiero poner así en moradito y le quiero agregar nota, es muy importante. Miren que es como una buena herramienta en la que yo puedo utilizar estos subrayados y estas noticas. Si quiero subrayar autores, también lo puedo hacer. Y acá ya me muestra qué es lo que estoy subrayando, en qué color, qué notas. Entonces miren que acá es como una buena herramienta, como les digo, como aprovechar esas herramientas que tienen las bases de datos. Digamos que esta es como por Cengage. De acá ya les mostré como 3 bases de datos, que son como las más grandes y las más, como la más completa, las más sencillas de utilizar y que son en su mayoría en español. Ya como que el propósito es que ustedes exploren las otras que hacen falta, tanto estas de acá que son más que todo como en inglés, como esas que son como más especializadas, que es Billets, Notinet, Magisterio en caso que necesiten algún tema sobre educación contable o algo así, y ya estas que son comerciales o normativas. ¿Me tiene alguna pregunta con las bases de datos como para ya mostrarles rápidamente, antes de que no haga el tiempo, una plataforma de libros electrónicos? No, yo creo que vamos bien, bien ahí, pues por mi parte, no sé, los compañeros. No. Si tienen alguna duda, alguna pregunta por el momento. Todos sabemos que eso se aprende es cacharreando. Claro, sí, es más que todo como cacharrear y mirando cada plataforma. Acá yo les muestro como el funcionamiento de estas tres para que ustedes vayan teniendo como una idea de lo que, de cómo más o menos funcionan y así. Pero sí es más que todo como cacharrearle a cada una. Entonces voy a pasar con esta plataforma que es eLibro, para que también la conozcan en caso de que no la hayan utilizado. Acá ya empiezo a buscar, miren que ya también lo empieza a arrojar todo en español, tampoco es que esté en inglés. Acá digamos, sí, busquemos por contaduría pública. Ahí vemos como que artículos, perdón, libros que no son como tan a lo que yo estoy buscando. Digamos que en las plataformas de libros no es tan necesario poner las comillas o demás, porque igualmente me va a buscar libros de esta manera, pero si quieren ponérselas, se las pueden poner. Más que eso es más que todo como para las bases de datos. Ya es como uno buscar esos libros que le sirvan a uno. Y digamos que yo, bueno, quiero este, ¿cierto? Entonces acá yo ya tengo. O añadir a la estantería, es decir, cuando yo lo conecto de nuevo con una cuenta, uno se crea acá mismo.
Yo puedo guardar los libros ahí en la estantería o leerlo directamente. Yo no les recomiendo que lo hagan directamente porque digamos que hay como unos detallitos que tienen en cuenta. Entonces, abro el libro. Y acá yo ya miro la cantidad de páginas que tiene, la cantidad de páginas que me deja imprimir. Esto es importante. Ahorita ya les voy a mostrar por qué. Si tiene el audiolibro disponible o no. Hay algunos que no lo tienen. Este sí. Ya la información del autor, en materia, el idioma, el resumen, en caso de que lo tenga o no, y la tabla de contenido. Acá ya puedo mirar si digamos que este libro me va a servir o no. Y acá al lado ya está la obtener cita. Esta obtener cita es la referencia del libro completo. Entonces, si ustedes ya citaron digamos, un capítulo en específico, la referencia cambia. Entonces, digamos que esta no les va a servir tanto. Así sirve como una especie de guía, pero no les va a servir si citaron como un capítulo en específico. Pero digamos que sí, porque digamos que es la referencia del libro general, completo. Ya no voy a agregar a la estantería. En esa estantería, acá yo puedo crear carpetas, que yo quiero, contaduría. Les voy a mostrar cómo es lo de la estantería. Acá sí que deseo le agrego como una descripción y me dice en dónde quiero agregar esta libro. Le voy a agregar. Ella me dice que el libro fue agregado. En este ladito, como pueden ver, está mi estante. Entonces lo abro. Acá tengo todos los libros. Miren que acá ya tengo el libro que acabo de guardar. Y están otros libros que digamos que ya he guardado durante el proceso. Acá tengo mis carpetas. Si deseo agregarle carpetas, digamos, para cada materia, lo puedo hacer. Y cuando abro la contaduría, ahí tengo el libro. Recuerden siempre conectarlo con la cuenta, porque el resto no les va a dar. Ya voy a pasar acá a leer en línea. Acá ya empiezo a bajar para leerlo. Puedo pasar la página. Así. Acá al lado de nuevo tengo lo de obtener enlace. Recuerden siempre obtener el que les da la plataforma. Este es el que me va a servir a mí. De nuevo, si no le agrego a la estantería lo puedo hacer. Y acá al ladito tengo la tabla de contenido. Así yo anteriormente vi que a mí me sirve solamente un capítulo en específico, yo lo selecciono directamente en vez de ir bajando, o lo puedo poner acá. Si yo quiero el capítulo 143, me va a arrojar ahí, o directamente aquí. Digamos que quiero el 171. Acá ya puedo empezar a leerlo. Como les dije, tengo la opción de escucharlo, de agregar marcador, es decir, yo puedo marcar esta página. Miren que ahí ya me dice que la página 182 fue marcada, ya sé que esta página va a estar ahí. De agregarle notas, yo por ejemplo selecciono, este formato está maluquito. Entonces acá yo empiezo a agregarle notas, entonces leer más tarde. La guardo. Miren que acá ya tengo el marcador y la nota. Miren qué página yo guardé la nota y qué nota puse. Y también, como le muestro ahorita en Engage, esta también me deja a mí subrayar. Entonces quiero esto en amarillo. Yo bajando quiero esto en rosado. Esto en naranja. Es decir, acá yo empiezo como a subrayar cositas que me pueden servir a mí.
y yo acá ponerlo, ya me está diciendo qué color es utilizado, en qué palabras, en qué páginas, de la cita o la referencia. Recuerden que es la referencia al libro completo. Este capítulo ya es como una diferente, que no nomás para referenciarlo. También tengo la opción de diccionario. Así yo estoy leyendo y a veces me encuentro con una palabra que no conozco bien. Entonces lo que hago, yo buscarla, en vez de abrir una pestaña, otra pestaña buscando un diccionario, lo puedo hacer acá directamente. Entonces yo, por ejemplo, no sé qué es, mira, no sé qué es conocimiento. Acá yo empiezo a buscar esa palabra y me va arrojando las definiciones. Miren que también es como una manera yo de, en vez de abrir otra pestaña, acá mismo puedo buscar las definiciones de esa palabra que no entiendo. Y lo que yo les decía, lo de la cantidad de páginas que hay que imprimir, que hay que tener en cuenta, es porque a veces hay libros que no dejan descargar del todo. Por ejemplo, no vi si se deja descargar, vamos a mirar, así. Este deja descargar. Cuando yo le doy siguiente, o sea, yo para descargar este libro, lo que tengo que hacer es descargarme primero la aplicación del libro. Ya sea para dispositivos móviles, por Play Store o App Store, o si manejo computador Windows o un computador Mac. Yo tengo estas opciones para descargarme la aplicación. Sin la aplicación no puedo descargar el libro. Ya una vez que lo haga, paso al siguiente paso, que es el paso número 2, y él me dice que me lo va a prestar a mí por una cantidad de 7 días. Él solamente me lo presta a mí por 7 días. Eso funciona igual que una biblioteca. O sea, solamente me lo presta a mí por cierta cantidad de días. Al octavo día, este libro va a desaparecer de mi aplicación. Yo lo que tengo que hacer es volver a ingresarme acá, a la plataforma, buscarlo otra vez y volverlo a descargar, como una especie de renovación. Pero si yo, por ejemplo, solamente quiero capítulos en específico y no quiero descargar, o sea, solamente necesito leerme como unas páginas y no necesito el capítulo, no necesito el libro completo, me dirijo a esta parte que es imprimir. Él me dice que tengo permitido, al menos en este libro, 109 páginas para imprimir. Este número cambia de libro, es decir, a veces puede aumentar, a veces tiene más poquitas, pero por vez siempre voy a descargar solamente 20, de la 154 a la 173. No que este es el que yo necesito, este es el número de páginas que yo necesito, y cuando le doy a imprimir, es lo que hace es generarme un PDF, y ese PDF ya es mío, o sea, ese PDF ya no me lo va a quitar la plataforma, eso ya es mío, yo lo puedo leer cuando yo deseo. Y como les decíamos que esta opción es buena como cuando uno necesita como páginas más en específico. Miren que acá ya me descargó, acá ya lo tengo, esas primeras 20 páginas. Entonces ese ya es mío. Y esto, miren que acá ya me disminuyó, me redujo esas 20 páginas que yo acabo de descargar. Entonces acá yo necesito como a las 173. No sé, a las 185. Digamos que me estaban faltando esas páginas. Pues también lo puedo volver a imprimir. Y así hasta ya conseguir el número de páginas que me hacen falta. Es como una buena forma para no descargarse el libro completo cuando uno necesita páginas más en específico, capítulos que son corticos y no es como tan necesario hacer como todo el procedimiento de la descarga, como una buena forma para hacer esto. Miren, acá de nuevo me disminuyó. Si esto ya llega a 0, ahí sí ya no pueden volver a imprimir. A esto ya llega a 0, ya el libro ya no les permite eso. Pero igualmente, las necesitan más de 20 páginas o más de, no sé, más de 100 páginas, sí lo mejor es que mejor descarguen todo el libro completo para que lo vayan leyendo.
porque es como más que todo como una opción para cuando tienen páginas en específico más corticas, digamos 10, 20 o hasta 50. Pero el resto sí es mejor, en caso que necesiten más, descargar el libro. Digamos que este fue como la plataforma del libro. No tienen alguna pregunta. Aquí ya la idea es que ustedes esperen las otras. ECOE es igualita al libro. O sea, todo lo que ven acá lo van a ver en ECOE. La diferencia es que ECOE maneja libros que pertenecen a la editorial de Coediciones, porque ECOE es una editorial, entonces todos los libros que ustedes vean que dicen Coediciones, posiblemente lo encuentren acá. Ya tenemos Digitalia, que también es una de libros electrónicos multidisciplinarios. Y estas cuatro, como que son más específicos de ciertas áreas del conocimiento, pues que a veces acá no les aparezca sobre el tema que buscan, pero igualmente son muy buenas. No todas van a dejar imprimir como el libro y como el COE. Por ejemplo, el book no deja, Alpacam creo que sí deja. Entonces, como ya la idea es que ustedes vayan cacharreando y vayan mirando cuáles sí les va a dejar y cuáles no, cuáles puede servir más, cuáles no tanto. Ya es como la invitación a que ustedes exploren las otras plataformas de libros y las otras bases de datos. ¿No tienen alguna pregunta hasta aquí? Jessica, no, muy interesante, supremamente interesante. O sea, ahí está todo el conocimiento al alcance de nosotros. Lo que yo siempre les he dicho, muchachos, es que el profesor es un tutor, o sea, uno se retroalimenta con ustedes y uno los guía, pero el conocimiento está escrito y cada vez es más público, o sea, el conocimiento se ha democratizado, como lo veíamos alguna vez en una clase de investigación contable de la época media a nuestros días, ¿sí? Desde la imprenta de Gutenberg a hoy. O sea, antes de eso, tener un libro era un tesoro. Hoy también, pero afortunadamente está más al alcance de todos la información y ahora con las bases de datos, los libros electrónicos. No, Jessica, yo te agradezco mucho, muy, muy interesante todo. O sea, cuando lo montes, me envías por favor el link de YouTube para mirar unas cositas que por ahí se quedaron y de pronto para seguir consultando sobre ciertas bases de datos. Te Claro que agradezco sí, eso. profe. Entonces, bueno, en el chat les voy a pasar la evaluación de la capacitación para que por favor la realicen. Es cortica, es de cómo le pareció la capacitación. Y también el canal de YouTube, profe, porque digamos que ya mañana, creo que si mañana por ahí en las horas de la tarde o el sábado, estará subida esta grabación para que de nuevo, si la desean retomar, puedan consultarla ahí, o si desean, no sé, ya suscribirse o algo también al canal de YouTube, ya que tenemos ahí otras capacitaciones que también se realizan sobre el tema, otros temas como APA y gestores bibliográficos. Ok, entonces voy a estar al tanto de eso y para compartirlas con los muchachos pues del aula de clase porque hoy solamente está la tercera parte del grupo, si acaso, la tercera. Ah, sí, Mucha claro gente. que sí, profe. Entonces, Igualmente yo para cuando lo compartir. suba te mando el enlace también por el correo porque vean el video ahí. Ok, muchas gracias. Listo, profe. Entonces, no, muchas gracias a ustedes por haber asistido. Bueno, muy formal, te agradezco. Entonces, ¿vamos a evaluarte por dónde? En el chat les dejé la evaluación. Ok, ok, gracias. Bueno, le colaboramos por favor y la llenamos. Llenamos la evaluación del curso, por favor, de la capacitadora Juliet. Muchas gracias a todos. Sí, perdón, de Jessica. Muchas gracias a todos, oye, por haber estado en esta capacitación y pues la estamos compartiendo pues vía correo el link. Listo, profe. Muchas gracias a ustedes por haber asistido. Solamente No, les va a mandar el enlace cuando el profesor, pues, que lo desean compartir con los otros compañeros. Y igualmente ahí en el chat queda también el canal de YouTube, para que también lo compartan con ellos. ok, muchas gracias. Muchas gracias a Feliz ustedes. noche pues a todos. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.